Bueno, y aquí estamos nuevamente y ahora sí para desarrollar nuestro tema en Gente de Mente que tiene que ver con la virginidad de los hombres. Y ustedes pensarán, pero ¿por qué se nos ocurrió hablar hoy de la virginidad y todo este cuento? Pues porque hay unas estadísticas que nos están diciendo que los hombres están perdiendo la virginidad mucho más tarde, a una mayor edad, que las mujeres. Y se nos hace muy curioso porque lo que entendemos del ser humano y de los hombres en general es que los hombres parece que fueran los que tienen más ideas de sexualidad y más ideas de vivirla y mucho más temprano que las mujeres. En nuestro país, que es un poquito más conservador, donde los hombres son los que toman la iniciativa, podríamos pensar que los hombres serían los que la pierden mucho más temprano, pero no, no es así. Las estadísticas nos están controvirtiendo. ¿Por qué los hombres estamos teniendo menos sexo? ¿Será que es que el sexo está en vía de extinción? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El sexo siempre ha sido como, o se ha visto como una fuente de placer y que nace cuando llega la adolescencia, cuando nos llenamos de todas esas hormonas que nos dicen, ven, hay que probar por este lado, y entonces en ese momento empezamos a buscar y a curiosear hasta que terminamos un día teniendo ya una relación física con otra persona y perdiendo la virginidad. La virginidad también se había convertido como un tema tabú y algunas personas con diferentes creencias conciben la virginidad como que tiene que ser después del matrimonio, como lo decía Víctor, pero hoy día no es tanto. La virginidad se pierde un poquito más temprano, pero de una forma más responsable y sin concebirla dentro de una relación de pareja totalmente estable, como decir un matrimonio. Pero bueno, están pasando cosas, esto está cambiando, el sexo está en vía de extinción. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Un nuevo estudio que se hizo en Estados Unidos demostró que los hombres entre los 18 y los 34 años están teniendo menos relaciones sexuales que en el pasado, que en la década anterior. Esto lo sugiere un organismo, una entidad que se encarga de hacer este tipo de encuestas, este tipo de evaluaciones, que se llama la National Opinion Research, la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Entonces ellos nos dijeron que con respecto a, desde 1972 se empezaron a hacer estas investigaciones y cada 10 años se renuevan. El año pasado se renovó y la encuesta reveló que el 23% de los adultos incluso habían dicho que en el último año no habían tenido relaciones sexuales, y esto lo estamos aplicando para Estados Unidos. Pero no solo en Estados Unidos, recuerden que hay países como Japón. Recuerda mucho la corriente y la cultura de Japón, que la vemos mucho en las redes sociales, en donde también se promueve un poco esta asexualidad y encontramos hombres a los 35 años que aún no han perdido la virginidad y que tal vez pareciera que no les interesa perderla. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué está ocurriendo en nuestra población colombiana? Estamos en mora de conocer esos estudios aterrizados a nuestra población y cada una de las zonas, a ver qué es lo que está ocurriendo. Este estudio afirma también que un número mucho mayor de lo esperado de porcentaje de personas que no tuvieron sexo en el último año eran hombres principalmente. Son los hombres los que predominantemente no están teniendo este momento de placer y de intimidad. Se ha triplicado además desde el 2008 también, que es desde también se empezaron a aplicar este tipo de encuestas, y ese mayor aumento tiene que ver con el aumento del rango de edad en el cual el hombre por primera vez tiene relaciones sexuales con una persona. ¿Será que la tecnología está influyendo? ¿Será que la sociedad está cambiando la forma de ver el placer, también la forma de vivirlo? No sabemos qué estará pasando. Entre los hombres entre 18 y 34 años, que corresponden más o menos al 51%, no tienen estabilidad de pareja. Y el resto del porcentaje probablemente sí la tenga, pero esas parejas ya tienen un tiempo y en ese tiempo también el tema del placer se ha enfriado. Algunas actividades parece que estarían ocupando ese lugar del sexo, pero ¿qué actividades estarían desplazando esto? Recuerden cómo es la dinámica hoy día en las casas, y es que ya la gente no duerme tan temprano como antes. Cuando había televisión, pues el televisor. Luego empezaron a aparecer los diferentes dispositivos y cada uno ha ido tomando un espacio más en nuestro tiempo de ocio cuando está uno en la casa. Entonces las personas se pueden quedar viendo series, viendo las plataformas de streaming, viendo en internet, en redes sociales, se pueden quedar fácilmente 10, 11 de la noche allí y posponen todo lo demás. Cuando ya se han saturado estas actividades, entonces ahí sí viene el encuentro con su pareja.
pero su pareja y él mismo o ella misma ya tienen sueño, entonces en ese momento prefieren dormir y ocupar esa actividad en el sueño que les queda que levantarse trasnochados para ir a su trabajo. Esta encuesta reveló que se hizo en 1990 la primera, pero la última fue el año pasado y involucró más o menos 45.000 personas, entonces no estamos hablando de un pequeño porcentaje de la población, estamos hablando de un grupo grande. En el Reino Unido también se está dando este comportamiento. ¿Y por qué es importante hablar de estos países europeos, del Reino Unido? Porque en Europa todos sabemos que hay una mayor amplitud en el tema mental, una mayor libertad, una mayor, menos tabúes con respecto a la vivencia del placer. Entonces uno creería que este tipo de sociedades, pues por el contrario, pierden la virginidad más rápido, viven más relaciones sexuales que la de nuestros países, que somos un poco más conservadores, pero no es así. Son ellos también los que están marcando la pauta en este nivel, en esta frecuencia de relaciones de su vida íntima, de su vida personal. Se ha disminuido considerablemente, pero lo que llama la atención es que ha disminuido mucho más es en los hombres, no tanto en las mujeres. ¿Qué hace que esas personas dejen de querer tener su intimidad con otra persona y se dediquen a otros tipos de placer? Bueno, ahí se habla que el tema de dinero es importante, entonces que ahora la gente concibe que para poder tener una relación incluso de pareja deben tener dinero, o sea que un pobre no tendría derecho a tener pues el sexo, ¿no? Delicioso. Entonces pilas con eso, puede ser que eso está influyendo o no. Algo que sí es clarísimo, algo que se llama la pornogratificación. Entonces, la pornogratificación es que como hay tanta disponibilidad libre y gratis de pornografía en Internet, las personas y los jóvenes, tal vez ese es su primer encuentro sexual, no es como en otra época anterior donde no había estas redes y estos dispositivos y la gente el primer encuentro pues era como una persona. No, ahora el primer encuentro, inclusive los maestros en educación sexual son las redes sociales y son estas plataformas gratuitas que le generan una idea a la persona de una idealización de la pareja, idealización de vivir el acto sexual, y esto hace que las personas también tengan un poquito de prevención, tengan una autoestima como baja, no se consideren capaces o no se consideren al nivel de estas personas que ven en este tipo de videos, y eso les provoca mucha ansiedad, y definitivamente la ansiedad y el sexo no van. Una persona que sufre ansiedad es una persona que rinde muy mal en el tema del delicioso. Entonces pilas con eso, la pornografía parece que está cobrando muchísima importancia, en el Reino Unido, en Europa está pasando y estamos hablando ya casi que un 55% de los hombres han dicho que la pornografía fue su maestro en el tema de la sexualidad. Esto es súper crítico, es delicado, no lo podemos extrapolar a nuestras poblaciones, tenemos que ser nosotros los que le demos la educación sexual a nuestros hijos. ¿Cuáles son esos distractores de la sexualidad? Más cosas que hacer que hace 20 años, eso ya lo sabemos. Los videojuegos también están cobrando importancia. Es que vemos a nuestros jóvenes y los adultos pueden terminar hasta la 1, 2, 3 de la mañana porque se han encarretado tanto con el juego que no quieren parar porque quieren seguir al siguiente nivel, pasar al siguiente nivel, y ese se vuelve un plan que es muy divertido, pero también es agotador y la persona ya no es un buen rendidor en el plano íntimo. Entonces eso podría estar influyendo. Las aplicaciones también, es que las aplicaciones generan muchas ideas también que no son adaptativas. Entonces la persona que se mete en una aplicación tal vez se queda en ese flirteo y en ese coqueteo a través de la aplicación y no quiere ir un paso más allá porque le da miedo y le genera ansiedad lo que pueda ocurrir. Esas aplicaciones de cita también pueden ser contraproducentes dependiendo de la etapa de la vida en la cual se estén iniciando o estén involucrándose con otras personas. Y los hombres al final han perdido como experiencia y ya no saben ni cómo es que tienen que caerle a una persona, cómo pueden llegarle, cómo coquetean, cómo insinuarles y cómo decirles que vayan a tener un delicioso de experimentar. Tener poco sexo, porque la gente podría decir, y es que entonces ahora qué, tenemos que convertir la sexualidad en algo demasiado masivo, importante. Entonces no, tener menos sexo no es que sea algo malo, pero sí genera una idea de cómo está cambiando, y recuerden de todas maneras que la sexualidad es parte integral de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces no podemos dejarlo de lado y sobre todo no podemos entregarle a la tecnología y a las redes y a otros influenciadores que sean nuestros maestros en la sexualidad,
porque esa no es la razón de ser. Y sobre todo delicado el tema de la pornogratificación, que hace que las personas no quieran estar con alguien porque ya tienen en el video lo que quieren ver. Entonces pilas con eso. Es un tema polémico, yo no sé qué nos habrán escrito, ahorita miramos a ver, pero quiero invitar entonces a nuestros compañeros para que nos acompañen con esto. Y aquí yo quiero empezar por algo. Yo en el estudio hablaban algo de que por tener pocas capacidades financieras es que se está posponiendo el momento en el cual se tiene el delicioso. Y yo no sé si podría ser o no sé, aquí en esta población no sabría qué hacer o con respecto al tema o qué decir, pero no sé, Mile, ¿tú qué piensas con respecto a eso? ¿Será que es que por pocas capacidades financieras uno pospone la virginidad? Te voy a hablar desde mi punto de vista y desde lo que yo pienso. Sí, usted sabe que a mí mi carita me delata por completo. Te voy a hablar desde lo que yo pienso que es el tema. Para mí la virginidad es una construcción social, ¿cierto? A uno le enseñaron desde chiquito que uno tiene que cuidar la virtud y que tiene que aguantar lo más que pueda, si es posible hasta el matrimonio, y ahí todo está bien. Pero realmente es que tenemos casos en años, hace muchos años, mi bisabuela se casó a los 14 años y tuvo como 20 hijos, no te estoy exagerando, así eran las construcciones sociales anteriormente. Ya pues todo eso se ha ido reduciendo, digamos que con la apertura del camino de las mujeres en la sociedad, pues también eso ha ido liberando un poco o dándonos a nosotras la misma posibilidad de que seamos nosotras quienes decidamos cómo manejar nuestra sexualidad. Entonces, si yo le pregunto a mi abuela, seguramente ella va a decir que yo estoy en pecado porque tengo una relación y no me he casado y sigo ya sin conservar mi virginidad. Yo, pues también igual vengo de una familia convencional, normal, un papá, una mamá, se casaron, tuvieron bebés, no sé qué, todo lo que se supone que está bien socialmente. Yo esperé hasta mis 18 años, yo esperé a ser legal para poder perder mi virginidad, pero tampoco siento que haya perdido nada. Eso yo no perdí nada porque no dejé de ser virtuosa, no dejo de ser una buena mujer, no dejo de ser una buena persona, no dejo de ser una mujer trabajadora. Eso no me hace una mujer cualquiera porque perdí mi virginidad ni mi virtud, como lo llamarían las abuelas. Entonces, soy muy partidaria de que es que socialmente nos enseñaron a que tenemos que conservar no sé qué, porque igual, si la pierdo a los 18, si la pierdo a los 45, si la pierdo a los 50, va a ser exactamente igual. Entonces, el día en que yo tome la decisión como persona de iniciar mi vida sexual, entonces ya me descualquieré, ya me desaté, ya no voy a ser la misma persona, ya perdí el brillo en los ojos y todas esas cosas que se inventan las personas para hacernos sentir culpables de disfrutar nuestra vida sexual, que es algo común y corriente. Si eso fuera malo, Diosito no lo habría hecho y no lo habría puesto ahí. Sí, Mile, así es. Tú tocas un tema interesante y me gusta como lo dices, así con esa energía y esa rabia, esa indignación, porque es que tienden a combinar el tema de virginidad con lo moral, con lo bueno o lo malo. Y sí, tú tienes razón, fisiológicamente el cuerpo va viviendo etapas y hay un momento en el cual se pierde la virginidad. No sé por qué lo habrán puesto de la virginidad, porque mejor dicho ese nombre como que no aplica mucho ahí. Pero el tema es, ¿será que es que los hombres lo están pidiendo más o las mujeres? O sea, ¿cómo es que esto? Porque es que los hombres ya no están perdiendo la virginidad. Son ellas las que lo están perdiendo según los estudios más temprano. Y los hombres son los que posponen un poco este tiempo. Y la moral, en este caso, aplica más. Las mujeres son un poquito más moralistas, son un poquito las que trazan el tema del bien, del mal. Entonces, ¿qué estará pasando ahí? Dime, Mile, dime. No, pues es que con respecto a eso, es que sigue siendo también una construcción social, en donde a los hombres les dijeron que si ellos no estaban a cierta edad con una mujer, entonces ya estaban quedados, entonces ya estaban mal, entonces no tenían su título de hombres hasta que no tenían su primera relación sexual. ¿Qué es eso? Sí, total. Sí, así es. Y recuerden que había, por ejemplo, o sea, no es hombre porque no está con una mujer. En algunas culturas, por ejemplo, me encanta la indignación de mí. Algunas culturas, por ejemplo, tenían algunas culturas, yo no sé si ustedes recuerden o hayan escuchado de sus abuelos o algo, que a veces esa experiencia, esa primera experiencia
era suscitada por los padres, ¿no? Los papás llevaban a su chino, que apenas estaba en la adolescencia, y se lo llevaban por allá a una casita de chicas malas. Y entonces allí les hacían vivir su primera relación sexual, y era como un hábito cultural en cierta zona. Hoy día no, hoy día todo eso está como más suelto, y los padres, aunque eso no era bueno, pero se alejaron de este rol de ser quienes ayudaban a sus hijos a iniciarse en esa vida sexual, y ahora se lo han dejado y delegado pues a las redes sociales, a los influencers, aquellos a ver cuándo, y los padres hay como observadores, entonces ni siquiera hablan del tema con los hijos, como que le han puesto un poquito más de tabú y le han puesto, han evadido como que el tema. Pero bueno, ¿qué opinas? Bueno, aquí viene algo, y yo sé que Tatán está que sea, pero Tatán, te voy a saltar, porque es que la pregunta que tengo es esta, y se la quiero hacer a nuestro santo patrón aquí del programa, que es Víctor. Víctor, la pregunta es clarísima, no me dé vueltas. ¿Los hombres se están volviendo más santos? Doc, no, yo no creo. Yo opino que siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que pues, las mujeres son más reservadas, por eso siempre se ha escuchado menos hablar de la sexualidad de las mujeres. Nosotros los hombres hemos sido más fanfarrones, diría yo de esa manera. Entonces, no es que nos hayamos vuelto más santos, sino que hoy en día ya nos damos cuenta con todo este tema del feminismo, las redes sociales, pues que las mujeres pues, también son muy atrevidas y han sido también muy apasionadas, muy amorosas. Entonces yo digo que eso es por parte y parte, y que toda la vida ha sido lo mismo, sino que hoy en día, lo reitero, ya pues las redes sociales, la manera como nos comunicamos, pues ya uno se entera de más cosas. Sin embargo, sigo en la posición, las mujeres son más reservadas, definitivamente. Entonces, por eso yo creo que antes se hablaban más de las cosas de los hombres, porque somos más habladorcitos nosotros en ese tema, y las mujeres han sido como más parcas, más calladitas. Sin embargo, yo creo que ha sido por parte y parte, Doc. Yo dejo que Víctor hable y no lo interrumpo, para que a ver si en algún momento la embarra, y por favor todas las mujeres televidentes se le vienen encima a través de redes sociales. Ay, ¿cómo así? Te teníamos en un pedestal, Víctor. Vamos a hacerlo tumbar de ese curudito. Pero bueno, ahora sí vamos con nuestro qué demonio del programa aquí con Tatán. ¿Ese demonio? La pregunta es, ¿las mujeres son más sexuales que los hombres? ¿Será que es eso lo que está pasando? ¿Tú qué opinas? Ay, Martín, vean, es que, bueno, primero que todo, hay muchos temas y muchos puntos que quiero tocar. Para responderte esta primera pregunta, yo siento que quizás nosotros los hombres somos un poquito más encendidos, y nosotros quizás en la necesidad de querer sacar toda esa energía que tenemos, pues somos un poquito más de ir al acto y toda la cosa. Las mujeres, por lo que he podido ver y por la experiencia de mis amigas, pues veo que ellas cuando están acompañadas, pues obviamente sí son una bomba de tiempo, hermano, pero cuando están solitas, las mujeres pueden aguantar un poquito más, ¿cierto? Nosotros en el caso, si no tenemos ese contacto con otra persona, existe la masturbación y esa cosa que nos da ese placer para poder sacar toda esa energía, ¿cierto? Entonces siento que nosotros podemos ser un poquito más prendiditos en ese tema. Pero lo que te digo, aquí hay varios temas que hay que tocar, Martín. Primero, lo que dice Mile es muy cierto, porque vamos a hablar de la generación, nosotros que somos millennials, que tuvimos una educación bastante conservadora, en el caso mío lo voy a hablar, pero que además en el colegio yo estaba y mi virtud la perdí a los 16 años. ¿Pero por qué? Por esa presión social de mis amigos, de que ya mis amiguitos a los 14, a los 15 años ya habían perdido la virginidad. Entonces si usted no la había perdido, entonces usted estaba quedado, y qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces ya empezaban como los comentarios y demás. Con lo que tú decías, que hay hombres de 34 años que son vírgenes en ese momento, eso sí me parece a mí un poquito poco, ¿cómo decirlo? Me parece difícil creerlo, Martín, porque es que, digamos, vuelvo y digo, sería también de la generación millennial. Lo creía más de esta generación cristal que se está empezando a construir con unas bases totalmente diferentes, de cuidar el alma, de cuidar el aura, de cuidar una cantidad de cosas que uno diría, listo, estos niños de pronto, quizás con todas estas energías y con todos estos nuevos términos que están implementando, van a decir, listo, yo voy a cuidar mi energía sexual, y pueden crecer y dicen, no, a los 20, 21 pueden ser vírgenes. Pero en este momento, pues como que un man de 34 años me diga, es virgen, la verdad tiene que ser o cura
o un man que definitivamente es totalmente asexual y realmente no le va a gustar el tema. Entonces es un tema bien debatible y sobre todo pues con algo que para nosotros los hombres, Martín, es que si usted se pone a hacer una encuesta en la calle y le pregunta a los hombres a qué años perdió la virtud, siempre va a estar entre esos mismos rangos de edad y siempre uno le va a preguntar ¿qué lo incitó a esto? Y uno va a creer, no, mis amigos me decían que era esto, lo otro, porque yo lo recuerdo, o sea, es más, mis amigos me decían cómo era que tenía que ser mi primer acto sexual, del besito, de la tocadita, que si tenía que bajar la mano, que si dejaba meter la manito era porque ya iba a pasar una cantidad de cosas que usted ni siquiera conocía de la sexualidad. Entonces, si ves, es una construcción social, como lo dice Miller. Sí, no, y está bien, y es muy individual, ¿no? Es muy de cada familia. Aquí hemos declarado, Víctor sí nos dijo a qué hora no, pero a qué edad perdió la virginidad. No a los 18. A los 18, tú a los 16, Mile nos dijo que a los 18. No, Víctor, ¿a qué hora? No, fue Mile la que dijo que a los 18. No, ¿a qué horas? ¿A las 5 de la mañana o a las 12 de la noche? La mayoría, pero por ejemplo, yo la perdí a los 28 años, abran los ojos, a los 28 años. Entonces, todo depende. Y encuentro a personas que sí, así es. Y entonces uno, ¿qué es lo que hace con el tema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no todos entramos en la misma edad que por promedio debería ser? Y es que ahí cobra un término, entonces ya me pueden decir el yaramizo, y aquí tú, Tatán, no eres yaramizo, pero de pronto Víctor iba para yaramizo, que la esperaba hasta que alguien y la presión social lo obligaron a perder la virginidad, seguramente. Pero el yaramizo es un término japonés. Yaramizo es aquel hombre de mediana edad que aún no ha perdido la virginidad. Entonces, ¿cuántos de ustedes televidentes son yaramizos en este momento? ¿Cuántos no han caído en la lujuria? ¿Y qué tan yaramizo eres? ¿Qué tanto lo llevarías? Bueno, eso depende mucho de cada uno, de cada persona, del contexto familiar en el cual se desarrolló. Nuestro contexto colombiano, aunque es conservador, pero es un concepto que todavía sigue en construcción y que todavía está como pegando el lado de la moral, de lo bueno, de lo malo. Países, continentes como Europa, que son amplios mentalmente, y Estados Unidos, que son un poquito más amplios y más libres en este tema de la sexualidad, vemos cómo parecería que la gente se está cansando de ver la sexualidad como el primer lugar de su objetivo de placer en la vida y lo están desplazando por otro tipo de actividades. Vamos a ver qué pasa, seguiremos evaluando esto y miraremos a ver cómo transcurre este fenómeno social de la virginidad. Ustedes, vírgenes en casa, pónganse en pilas porque no saben de lo que se están perdiendo y no se sientan avergonzados por la edad en la cual perdieron o no perdieron la virginidad, porque eso no nos hace a nadie, ni mejores, ni peores, ni más rendidores, y no tiene absolutamente nada que ver. Y dejen de pensar que es el hombre o es la mujer quien tiene que perderla más temprano y el otro que tiene que perderla después, y que eso los hace buenas o malas personas, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. La sexualidad es parte integral de nuestras vidas y como una construcción personal debemos vivirla, pero sin forzarla. Y cada quien la tiene que vivir de acuerdo a los estándares de salud más adecuados, no guiados por una pornografía o por una pornogratificación, porque allí puede haber problemas personales. Entonces, pilas con eso. Este ha sido el tema del día de sexualidad. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan pensado, que hayan polemizado al respecto allá en sus casas y no se despeguen de nuestra sección. El lunes no, porque el lunes es festivo, pero el martes vengo con un tema que me parece importantísimo, y es que ustedes se dieron cuenta que en estos días una influencer de nutrición falleció en su propia ley, o sea, por sus indicaciones de no comer y cosas así, ella misma falleció por desnutrición. Entonces vamos a hablar de esos influencers de tipo negativo y todos los efectos psicológicos, tanto que ellos tienen como que tienen las personas que los seguimos ciegamente y seguimos todas sus recomendaciones. Así que no se pierdan el programa del martes, y esto ha sido por hoy, gente de mente.